Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que está animando a la gente a unirse a un movimiento latinoamericano de internautas y personas, que no es ciudadanos, son personas diferentes de ciudadanos, y latinoamericano que le llamamos Nuevo Mundo. Hoy hablaremos un poco sobre cuál es el entorno en el que se libran las elecciones de Estados Unidos, las elecciones de Ecuador, las elecciones de Bolivia, que son las elecciones más trascendentes en este momento en América Latina y en Estados Unidos, en Norteamérica. Pues, para señalar, empezamos claramente diciendo que la diferencia muy clara está en que si pudiéramos hablar de un país donde la gente inteligente tiene prácticamente el control del poder político y del poder económico, básicamente el poder económico, pues tendríamos que hablar de Estados Unidos. Es el país que tiene la mayor creatividad e imaginación jamás creada en la especie humana. Pueden hacer películas por miles, tienen canales de televisión, hacen programas de computadoras, inventan, innovan la tecnología, viajan al espacio, crean, bueno, son el cerebro humano puesto realmente en la ebullición. La inteligencia es el país de la gente inteligente. Por supuesto, la gente inteligente no es la mayor parte del país, son unos 4.000 inteligentes, pero es quizás el único país en el mundo donde los inteligentes son al mismo tiempo poder político y más que nada poder económico. El resto del planeta, la gente inteligente tiene que morirse de hambre, pero en Estados Unidos no. Bill Gates se vuelve multimillonario, Zuckerberg se vuelve multimillonario y toda la gente inteligente se puede volver multimillonaria, directores de cine, actores, pintores, escultores. Es el país de la gente inteligente. ¿Y qué diferencia existe entre ser inteligente y no ser inteligente? Bueno, la gente inteligente tiene la característica de que se convierten en seres inspiradores, en sabios, es decir, individuos que pueden dominar el tiempo y que pueden hacer cosas trascendentes. Y estas cosas trascendentes se convierten inclusive en derechos. No, claro, los norteamericanos han conseguido más derechos que ningún otro ser humano en el planeta. Hay pocas sociedades que compitan con ellos, pero muchas de ellas siguen siendo importantísimas, en el sentido de que pues, se han adelantado en algunos derechos a los Estados Unidos. Por ejemplo, el derecho del aborto ya existió en los países socialistas, el derecho a la educación universal ya existió en los países socialistas, la salud universal ya existió en los países socialistas, el derecho a la educación ya existió, global, gratuita y global, ya existió en los países socialistas. O sea, se les adelantaron, pero eso no quiere decir que Estados Unidos se haya quedado atrás, simplemente cogió otro camino y ha llegado y está llegando. Pero lo más importante es que las personas inteligentes, los gobiernos inteligentes, lo más importante que hacen es crean historia, crean trascendencia. Y ha habido gente en el mundo, gobernantes en el mundo que no son norteamericanos y que han sido trascendentes. Hablemos de Gandhi, de Mandela, del mismo Fidel, del Evo en Bolivia. ¿Y por qué son ellos trascendentes? Porque ellos logran que el mundo, el planeta Tierra los recuerde. Logran entrar en la memoria del ser humano. Entonces los seres inteligentes del planeta Tierra son rescatados por los demás seres del planeta Tierra también inteligentes a través de la memoria. Pero mientras eso pasa en Estados Unidos, hay países donde lo más importante es la tenacidad.
más que ser inteligentes y ser brillantes, son gente tenaz. Es el país de las tenacidades, de los individuos tenaces, de los individuos audaces, de los individuos motivados toda la vida. Y para no dudarlo en eso, pues China. Nadie le puede quitar a China y nadie le puede quitar a Rusia esa capacidad de ser tenaz. Tan tenaz que ha sido imposible vencerle a Rusia, porque los rusos posiblemente sean los individuos más tenaces de la Tierra. Pero además, nadie puede discutir que China puede construir una muralla china hace miles de años, y nadie lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque es un pueblo tenaz, un pueblo organizado, un pueblo disciplinado, posiblemente el pueblo más disciplinado que existe en el planeta Tierra. Pero en ese pueblo disciplinado hasta el máximo, el sufrimiento se ha pasado a ser una forma de normalidad, lo mismo que en Estados Unidos la codicia, el entretenimiento, la diversión y la guerra han pasado a ser parte de su normalidad. Viven una guerra interna llena de delincuentes, tiene la mayor cantidad de delincuentes del planeta Tierra, Estados Unidos, en cárceles. La gente vive armada, tiene armas, andan portando armas desde la época del western hasta ahora, tienen armas en sus casas, tienen más armas que números de habitantes, tienen 4 armas por cada habitante de Estados Unidos. Es un pueblo en guerra, un pueblo armado. Bueno, ya han convertido a la codicia, a la guerra y a la diversión, a la codicia, a la competencia, a la diversión, en religión, en política, en forma de consenso, o sea, forma de vida, cultura. Por el contrario, los chinos han convertido al trabajo, a la tenacidad, pero también al sufrimiento, a las limitaciones, en forma de vida, en religión, en política y en cultura. Lo mismo han hecho los hindúes, que han convertido al sufrimiento, a la aceptación de la pobreza, en religión y en cultura. Pero, ¿qué es lo que nosotros, los latinoamericanos, hemos convertido en religión? Hemos convertido en política y hemos convertido en cultura. Nosotros hemos convertido al oportunismo, a los astutos, al mundo de los astutos, no al mundo de los audaces, ni al mundo de los inteligentes, al mundo de los astutos, en el modus de supervivencia. Hemos tenido que vivir porque creamos la cultura del oportunismo y nos preguntamos si los candidatos que tenemos ahora son oportunistas o no lo son. Y ese es y el problema es que consideramos que el oportunismo es bueno, pues se llama sabiduría, ser sabido. Ser sabido es ser pilas, ser chispa, no dejarte coger, ¿no? Aprovecharte de todo, no dejar pasar. Para un sabido, para un astuto, lo más importante es el momento, es la oportunidad. Hasta hay un partido que se llama Creando Oportunidades, creo, porque el oportunismo es parte de la cultura, especialmente en el Guayas. Ahí hay que coger la oportunidad, y eso no quiere decir que los oportunistas sean tontos. Los oportunistas son la gente más inteligente, tienen una visión, una inteligencia que se llama una inteligencia dispersa, mientras que los tenaces tienen una inteligencia concentrada, y los inteligentes tienen una inteligencia con perspectiva. Esa es la diferencia que podríamos decir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un partido de oportunistas, un momento de oportunistas. ¿Qué más quieren? El presidente que tenemos es un oportunista. Era un tipo que estaba buscando la oportunidad hasta que Rafael Correa bajó la guardia, no se dio cuenta, lo embobaron y vea, le metieron el actual presidente Lenín Moreno
le metieron 50 asambleístas, le hicieron tragar el cuento, le engañaron a él primero y después nos engañaron a todos nosotros. Este es el país de los oportunistas. Pero, ¿dónde están más los oportunistas? Los oportunistas fundamentalmente están situados dentro de este Ecuador, en la costa ecuatoriana. Ahí se vive el sentimiento de oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué los costeños son más oportunistas que los serranos? Porque los serranos no han vivido como han vivido los costeños los boom. Y hemos vivido el boom del cacao. Después del boom del cacao, una tragedia, nos llegó la fiebre amarilla, nos fregamos. Pero cuando estábamos en el cacao, los oportunistas se fueron a París, vivían en París. Después tuvimos el boom del banano. Después del boom del banano tuvimos una tragedia, nos llegó la malaria, se acabó. No sabíamos qué hacer, pero cuando estábamos en el boom del banano, la gente, los que tenían banano, los que vendían banano, iban al bar, a la prostíbulo, llenaban tinas con whisky, se metían en esas tinas con la prostituta y cerraban la cantina, cerraban el burdel para él y los amigos. Cuando terminó el boom del cacao, del camarón que vino después, la locura era terrible. La gente devastaba los manglares, arrasaba los mares con unas redes micrométricas, sacaba un montón de plata que no podía haber ganado en un año. El profesor dejaba de dar clases para ir a recoger larvas. Los niños dejaban de ir a clases para ir a recoger larvas. Estábamos locos. ¿Y qué pasaba con ese dinero? El tipo se sentaba en la cantina y veía que el de adelante tenía 11 jabas. Pues a mí no pedía 2 botellitas, 3 botellitas para él y sus amigos. Veía que el de adelante tenía, tráigame 12 jabas de una vez. Y así vino el boom. Y vino el boom de las flores. Y el boom de las flores, entonces, los floricultores que tenían ahí sus oficinas en la avenida de Los Salvador y que tenían las bandijas de oro en los servicios higiénicos, y el 4x4 se iban a las ferias de exposiciones en el mundo y tenían la chica más bonita para su stand y la prostituta más cara para su cuarto. Y era con comida, bebida y joda. Y así hacían negocios, y eso era el viaje para la feria de exposición de flores. Vivieron ese boom hasta que se vino el boom, se acabó el boom de las flores, que está a punto que ahorita están así. Y hemos vivido así, vivimos después del boom de los empleos públicos. Ay, la gente con los empleos públicos de Rafael Correa, las obras públicas de Rafael Correa, todo el mundo era feliz del mundo. Y ahora estamos con de la catástrofe de la pandemia, que se nos ha venido encima, y no sabemos cuál es el próximo oportunista. Y entonces así nació la mentalidad de oportunista, esta mentalidad de sabido, de aprovechar del momento, de ganar la elección a como dé lugar. Y la pregunta es, ¿cuál de esos candidatos es un individuo inteligente? ¿Cuál es un individuo tenaz? ¿Cuál es el sabido? Ya para entender, tenemos que señalar que Guillermo Lazo está diciendo que él es creador de oportunidades. Entonces, por ahí están los sabidos. Ya hemos visto que Abdalá Bucaram es un sabido, se robó las cosas del Seguro Social. Ya hemos visto que el coronel Lucio Gutiérrez es un sabido, se aprovechó de la crisis bancaria, le tumbó a Yamil Mawad. Y entonces tenemos que saber exactamente qué es y cómo es y de dónde estamos parados. Estamos en el país de los sabidos y los candidatos son sabidos. Y el problema de los sabidos es que se roban nuestro porvenir, nos dejan endeudados. Miren lo que ha hecho Lenín Moreno. Todo, absolutamente todo. Hospitales, embajadas, becas, carnes de discapacidad, créditos internacionales, créditos nacionales, empresas públicas, voto de los asambleístas, todo, absolutamente todo se ha convertido en negocio, en botín. Y eso es lo que nosotros hemos vivido, y eso es ser oportunista. Muchas gracias.